Nuestro camino no tiene fronteras, ni de tiempo ni lugar. Somos caminantes, somos misioneros, mensajeros de Jesús. Vamos a arriesgar la vida por el Evangelio, sin reservas ni temor. En esta fiesta dedicada al apóstol Mateo, hemos escuchado en el Evangelio la llamada que el Señor hace a Mateo. ¿Quién era él? Pues él era un cobrador de impuestos. Recuerden ustedes que los cobradores de impuestos, los publicanos, eran personas consideradas muy pecadoras dentro del ambiente judío, por dos razones. La primera, porque de una o de otra manera eran personas que se aprovechaban del cargo que tenían y cometían una serie de abusos también contra aquellos que tenían que exprimir para que paguen los impuestos. Eran los recaudadores de impuestos, eran el SRI de ese entonces, ¿no? Yo siempre digo así. Esa ya era una razón suficientemente dura, porque al igual que pasa hoy, se pagaban los impuestos, pero los impuestos se iban en lo que se va hoy, por caprichitos, por faltos de decisiones para el bien común y por excesos de cálculos personales. Hay una deserción y normalmente ¿quiénes son los que más pagan? Los pobres son los que más pagan, ¿no? Porque al pobre, al fregado, siempre va a tener que pagar los impuestos. Y si de no, aunque sea le confiscan, pero al que tiene difícil es. Destituido el juez que dio la libertad a un sinvergüenza conocido, pero al sinvergüenza conocido no le tocan, no vuelve a la cárcel ni tampoco paga lo que supuestamente llevó. Pero les aseguro que si usted y yo no pagamos alguna cosa, nos damos cuenta que la coactiva y la mora y todos esos nombrecitos que le ponen tan complicados, uno que se da cuenta ya ha estado empeñado hasta el calzoncillo o confiscado también. Es un poco la desazón con la que estoy hablando. Yo sé que es exagerado, no me van a decir, ay padre, a usted le confiscarían eso. Estoy diciéndolo medio. Dicen que las penas con pan o con broma son buenas, entonces a ver si así le llevamos, pero es la realidad. Entonces esa era la una razón por la que eran mal vistos, ¿no? Porque un pueblo que sufría, un pueblo esclavizado, un pueblo que en su mayoría eran pobres, analfabetos, con enfermedades tremendamente grandes, con guerras, con conflictos, encima de todo exprimidos para el pago de impuestos, y un impuesto que era tremendo, porque no solamente se pagaba impuesto al Imperio Romano, se tenía que pagar el impuesto también al rey de Israel, y por supuesto había también un impuesto para el templo y para los sacerdotes y todo el aparato religioso que en ese entonces estaba en el tiempo de Jesús en los templos. O sea, un impuesto terriblemente cruel. Entonces el pueblo por eso les veía mal, porque aparte de todo les consideraban, y esta es la segunda razón, vendidos al Imperio Romano. Podríamos decir, ellos viven bien, los otros no. Por eso cuando la gente, tiene toda la razón, la gente que ha lucrado del Estado, que ha chupado la riqueza del pueblo, que se ha beneficiado, aunque sea con dineros mal habidos, de decir, pero yo con él tengo bastante. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Claro que Mateo, Zaqueo también es otro de los mismos, ¿se acuerdan? Tenían bastante, tenían casa, y se nota, por eso les invitaron a comer a Jesús y a muchos más. 12 discípulos más Jesús, ahí nomás ya están 13, y aparte dice que estaban otros publicanos, estaban otra gente allí, quiere decir que tenía para banquetear, cosa que los pobres normalmente no tienen. Entonces, vendido, si tenías casa, tenías todo, porque te vendiste al imperio para exprimir a tu propio pueblo. Segunda razón por la que no le querían al pobre, a los publicanos. Y de hecho Mateo pertenecía a ese grupo.
Y aquí viene la gran enseñanza. Estoy haciendo un paralelismo primero, como para que veamos que hoy también nos puede pasar eso. Y Jesús viene a Mateo y le seduce. ¿Cómo habrá sido la mirada del Señor? Que este tipo vendido al poder y vendido al dinero es capaz de seguirle al maestro. Estaba sentado en su mesa de recaudador de impuestos y le dijo Jesús, sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Cuánta faltaría eso? Cómo quisiera que Dios toque el corazón de los nuevos Mateos, de la función pública, de lo privado, de lo personal, que a veces estamos tan cómodamente sentados en nuestra mesa, a veces inclusive contando riquezas que son fruto de injusticia, que faltaría que el Señor nos mire y nos diga, sígame, y tuviéramos ese desprendimiento de alejarnos un poco del egoísmo, de la mezquindad, de la ambición, de la explotación, para ir en pos del Señor, que implica ir en pos del hermano e ir en pos de algo que no tiene valor ni precio. El dinero puede comprar muchas cosas, pero la salvación, la eternidad y la felicidad solo se gana con un corazón desprendido que sea capaz de vivir los valores del reino, que fueron los que sin duda alguna sedujeron a Mateo en la palabra del maestro cuando le dijo, ven, sígueme. Sobre todo para los que somos apegados a las cosas. Apegados a las cosas. Hay gente que tenemos un apego increíble a las cosas. Creo que nadie nos libramos de eso. Nadie. Y nos encanta tener. Y si tenemos de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, es más. Yo también estoy en ese grupo. No vayan a creer que estoy criticando solamente al resto. Somos apegados. Basta ver con los zapatos, ¿no es cierto? Nos regalan un zapato nuevo que lo podría regalar porque los otros... no, pero es que son nuevos, vamos a usar. O sea, somos así. Está en nuestro corazón, en nuestra mezquindad, en nuestro egoísmo. Por eso esa es la primera invitación de hoy. Deja, y tal vez no sea ya el dinero. Para muchos puede ser el dinero. Pero para otros pueden ser otras cosas, lo que implica esa mesa del publicano. Aquello en lo que estás poniendo tus valores. Aquello en lo que estás poniendo tus valores. Porque la gente pone como máximo valor e imperativo categórico en su vida muchas cosas. El resentimiento, el enojo, el vicio, el orgullo, la vanidad, la mentira. Qué bueno sería escuchar que hoy el Señor te dice, deja eso, sé libre y ven. Porque tú también eres uno de esos enfermos por los que ha venido el Señor. Yo también soy uno de esos enfermos miserables por los cuales el Señor ha venido y por su sacrificio me está queriendo dar nueva vida. No faltaron obviamente las críticas de los fariseos, de los que se creían justos, de los que se creían buenos, cuando a sus discípulos les dicen, oye, ¿y por qué come tu maestro con ellos? Porque lo más lógico era que un judío que respetaba la ley, y más si era un maestro de la ley, les despreciara a ellos como gente que tenía una enfermedad, no del cuerpo, pero sí del alma, como tal vez se nos puede pasar por la cabeza hoy, alejarnos o alejar, y si es posible refundir al pecador. Pero el domingo se nos hablaba de perdón y se hablaba de remisión. Y hoy la palabra del Señor dice que Jesús les escuchó y les dijo, yo no he venido por el que no tiene pecado, he venido por los enfermos, porque el enfermo es el que necesita al médico. Pero tenemos que reconocer la enfermedad. Mientras más pasan los años a veces y la gente es durita de salud, le cuesta buscar al médico, ¿no es cierto? A mí siempre me dicen, padre, diciendo a mi papá, diciendo a mi mamá que se cuide, por Dios, no hace caso, no quiere ir al médico, pues no pasa nada, no me pasa nada. Y obviamente a veces llegas al médico cuando es tarde.
Cuando ya ha avanzado una enfermedad. Al principio de pronto te puedes curar con una receta, después con una operación y después ya con la morgue. No buscas a tiempo. Y en la vida espiritual es exactamente igual. Yo creo que para que el médico pueda tocar nuestro corazón y seducirnos con su mirada, para abandonar aquellas cosas que no son valores, nos está haciendo falta que también reconozcamos que somos pecadores. Sin duda alguna, Mateo reconoció que la llamada del Señor era mucho más atractiva que la que le hacía el dinero. Reconoció que ya él tenía una casa, pero que tal vez no tenía un hogar en paz como muchos de nosotros podemos tenerlo. Reconoció que vestía muy bien, pero que su desnudez moral de vergüenza y de cariño ante los demás no le servía. Reconoció que tal vez había mucha gente que le miraba de frente mientras usaba su cargo, su poder y su autoridad, su investidura de cobrador de impuestos. Le miraba con miedo y tal vez con aparente respeto, pero que no le quería, que no le amaba, que era mal visto. Debió haber reconocido todo eso. Debió haber reconocido su enfermedad moral, espiritual, mental, y por eso fue capaz de dejarlo todo en pos de algo más. Reconozcamos eso. Esa es la invitación del Evangelio de hoy. Por un lado, a lo material, pero por otro lado también al sinnúmero de cosas espirituales a las que a veces les ponemos como los grandes valores de nuestra vida. Yo en mi sacerdocio, el Señor me ha permitido escuchar cosas como: deje el licor, y que el esposo le dijo a la mujer en ese espejo que deje a mis amigos, que deje mis reuniones, no te has de ver. Es decir, no quiso abandonar la mesa. Cuando ya la mujer se cansó, porque el amor se mata con desamor, y se fue, ahí era la desesperación de él. Ahí sí quiso dejar toda la mesa, pero ya era tarde. No supiste poner en valor las cosas. No supiste poner cada cosa en su lugar. Diste valor a lo que no cuenta, a lo que no vale. Aprendamos de San Mateo. Busque esos valores grandes que deben regir tu vida. Esos que tal vez no te darán riquezas materiales, pero te darán una infinita riqueza en la paz, en la tranquilidad, en la felicidad. Si Mateo se hubiera quedado cobrando impuestos, no hubiéramos hablado de él en esta noche. ¿Por qué hablamos de él? Porque siguió al Maestro. Porque nos dejó una riqueza más grande, la riqueza espiritual en sus escritos, en su evangelio, en narrarnos su historia de cómo se dejó tocar por Jesús. Sobre todo ese gran mensaje de decir que Él también vino por nosotros, como vino un día por Él. Que así como vino por el injusto, Mateo, para hacerlo justo, hoy ha venido por el mentiroso Marcelo, para hacerlo veraz. Por el injusto Marcelo, para hacerlo ver su verdadera justicia. Por el irresponsable Marcelo, para que sea un Marcelo responsable. Por el deshonesto Marcelo, para que sea honesto. Por el borrachín Marcelo, para que deje el vicio. Ahí nomás quedemos. Y dije solo para mí, para que ninguno se sienta aludido, ya. Para que, qué milagro el Padre está diciéndose solo a él. Estaba hablando de otro Marcelo, no, mentira. Te lo estaba diciendo. Déjate seducir el Señor. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Hay una riqueza más grande, que es la riqueza del amor de Dios, que no tiene precio ni tiene valor. Es única. Que así sea. Hoy de muchos pueblos y ciudades nos reunimos, pues queremos